Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Anthony Aliaga y esto es Ven Sígueme 2025. Estudiaremos la sección 18 de Doctrina y Convenios, el cual se ha titulado El valor de las almas es grande. Esta lección corresponde del lunes 24 de febrero al domingo 2 de marzo. No sin antes agradecerle la acogida del canal y los videos que estamos proporcionándoles, y también recordarles que este es un material complementario, mas no reemplaza nuestro estudio personal y familiar de las escrituras. Recuerda también que, si bien es cierto, no es un material oficial de la iglesia, pero sí trabajamos con los manuales oficiales de Ven Sígueme 2025 y los que recomienda el mismo Ven Sígueme, que son Santos, tomo 1, y también los manuales de institutos de religión. Sin más preámbulo, empecemos. Hagamos una pequeña cronología donde estamos en junio de 1829, que es donde se recibe la época donde se recibe esta revelación de la sección 18. Recordemos brevemente que Oliver Cowdery y José Smith se encontraban desde abril de 1829, habían retomado la traducción del Libro de Mormón en Harmony, Pensilvania, que era donde vivía el profeta José Smith. El 15 de mayo de 1829 recibieron la revelación donde Juan el Bautista se les aparece y les confiere el sacerdocio arónico. Luego de ello, debido a la persecución encarnizada que experimentaban tanto José como Oliver, Oliver Cowdery decide eh, pedirle de favor a la familia Whitmer, que eran muy amigos de Oliver Cowdery. De hecho, previamente Oliver Cowdery de cuando en cuando le escribían cartas y mantenían cierta comunicación. Él logró adelantarles un poco de la obra de salvación en la que se estaban embarcando. Entonces, cuando Oliver Cowdery decide pedirle este permiso especial a la familia Whitmer, ellos lo tomaron muy a bien. Entonces, y de hecho hay algunas secciones donde la familia Whitmer, donde Peter, John y el mismo David Whitmer reciben una revelación en cuanto a la obra y el trabajo que ellos debían realizar en la obra de salvación, en la restauración de todas las cosas, ¿no? Entonces es allí donde Oliver Cowdery, al unirse con la familia Whitmer, trabajan también con David Whitmer, quien se compromete más con esta restauración. De hecho, David Whitmer llega a ser uno de los testigos especiales del Libro de Mormón y es quien también ayuda con todas estas obras necesarias para restaurar la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y también vamos a ver cómo reciben como misión especial buscar al quórum de los 12 apóstoles, hecho que se finaliza en el año de 1835, donde ya se tenía establecido un quórum de 12 apóstoles, que es uno de los, digámoslo así, principales en la iglesia, encargados de dirigirla, tal como lo era en la iglesia de Jesucristo en su época. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Edifica mi iglesia. La revelación que se recibió en la sección 18 corresponde a junio de 1829, como lo dijimos hace un momento. Oliver Cowdery y José Smith tenían la inquietud en cuanto al sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor. Luego de que Juan el Bautista confiriera a ellos el sacerdocio menor, él les dijo que pronto, en los próximos días, recibirían también la visita de seres celestiales y especiales asignados para esta misión de conferirles el sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor, tal como también lo menciona en la Biblia en Hebreos 6 y Hebreos 7. Entonces, ellos tenían esta inquietud. Ya en junio de 1829 deciden consultar al Señor y reciben como revelación esta sección 18, donde el Señor le da instrucciones específicas y un conocimiento adicional. Pero en esta ocasión contaban con la compañía de David Whitmer.
En la sección 18 el Señor dio instrucciones a Oliver Cowdery para ayudar a sentar los cimientos de la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué notas en el consejo que él dio especialmente en los versículos del 1 al 5? ¿Podrías considerar como este mismo consejo se aplica a ti a medida que edificas tu fe en Cristo? Bien, para poder responder estas preguntas vamos a analizar lo siguiente. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 de la sección 18 y vamos a responder las preguntas que acabamos de mencionar y algunas frases, como en los versículos del 1 al 3 veremos cómo el Señor le testifica a Oliver Cowdery de esta obra, y también la frase que dice en los versículos 4 y 5: mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Leamos. He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. He aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que he escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas, y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas. Bien, hagamos la primera pausa. Entonces vemos cómo el Señor le testifica a Oliver Cowdery. Recordemos desde el inicio, desde que Oliver Cowdery llega a la ciudad de Manchester, que era donde estaba la familia de Joseph Smith. Veamos cómo él primero se entera de la obra que estaba haciendo Joseph Smith. Bueno, él estaba en Harmony, Pensilvania, y debido también a lo que las personas hablaban en la ciudad, tanto para bien como para mal, tal como Moroni le había profetizado Joseph Smith, él decide tener una inquietud genuina de saber la verdad de estas cosas. Es por eso que empieza a consultar al Señor, a también investigar por su propia cuenta, hasta que llega el momento en que decide preguntarle a los padres de Joseph Smith sobre la veracidad de estas cosas. Los padres de Joseph Smith vieron que había un interés genuino de parte de Oliver Cowdery y deciden contarle toda la historia, en especial la primera visión y toda la obra que el Señor había encomendado a Joseph Smith. Oliver Cowdery oró al Señor, recibió confirmación de todas las cosas, recibió la veracidad por medio del Espíritu, y así continuamente, y desde entonces Oliver Cowdery había sido guiado por el Espíritu, y muchas veces el Señor le había confirmado sobre la veracidad de estas cosas. Ese mismo Espíritu lo impulsó incluso a ir a donde estaba Joseph Smith y ofrecerse como escriba para apoyar y sobre todo estar comprometido con esta obra en poder apoyar en la traducción del Libro de Mormón como escriba, ¿no? Entonces el Señor le recuerda: mira cuántas veces te he testificado, tú has sabido por medio del Espíritu la veracidad de estas cosas, y también sobre todo la traducción del Libro de Mormón y toda la doctrina de Cristo que se describe en ella. El Señor le recuerda esto a Oliver, y que sobre todo se pudiera aferrar a ella para que él pudiera ser firme. Leamos los versículos 4 y 5. Porque en ella se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Muy bien, entonces fíjense cómo el Señor le recuerda de que todas estas cosas que se estaban llevando a cabo son parte de un fundamento para poder edificar nuevamente la iglesia de Jesucristo en la tierra, el reino de Dios sobre la tierra, la restauración de todas las cosas. Podríamos recordar también, por ejemplo, que cuando Joseph Smith y Oliver Cowdery deciden consultarle al Señor en cuanto al bautismo y cómo debía efectuarse, de qué manera y cuál era la forma correcta, era cuando estaba Joseph Smith traduciendo la parte de la visita de Jesucristo a América en el libro, registrado en el Libro de Mormón, y él les instruye en cuanto a cómo debía llevarse y todas las cosas necesarias acerca del bautismo. Entonces, en este mismo pasaje
hay mucho de la doctrina de Cristo muy clara y la forma en que debían llevarse las cosas. Y es por eso también que el Señor le recuerda a Oliver Cowdery que ahí, fíjate, ¿no? En el libro de Mormón hay mucho de las instrucciones que se deben llevar a cabo y que se deben tomar en cuenta como parte de la restauración de las cosas, ¿no? Y por aquí también hacemos un análisis adicional. Fíjense que era necesario que aparezca este otro testamento de Jesucristo para que se pudiera testificar de que la iglesia de Jesucristo estaba nuevamente sobre la tierra. Si no hubiera sido necesario, pues solamente hubiera sido necesario la Biblia, pero fíjense cuántas iglesias existen solo con la Biblia y cuántas iglesias existen con la Biblia y otro testamento como la Biblia, como el libro de Mormón. Entonces, y gracias al libro de Mormón se restaura toda la doctrina de Cristo que lamentablemente se había perdido en la Biblia, y esto debido a que fue manipulada por hombres sin inspiración, ¿no? Como Constantino, Arrio, Atanasio y muchos personajes que, si bien es cierto, estudiaban las escrituras, pero sin embargo no eran personas inspiradas. Las escrituras, para que no pierda su doctrina, siempre debió ser manipulada por personajes especiales encomendados por Dios, es decir, a saber, los profetas. A ver, sigamos analizando los versículos del 6 al 9. En el versículo 6 dice, el mundo está madurando en la iniquidad. Leamos. He aquí, el mundo está madurando en la iniquidad, y es preciso que sean instados los hijos de los hombres, tanto los gentiles como los de la casa de Israel, a que se arrepientan. Bien, esto el Señor también ya le había anticipado y sobre todo recalcado a José Smith en Doctrina y Convenios 1.17, donde le dice, por tanto, yo el Señor, sabiendo de las calamidades que sobrevendrían al mundo, llamé a mi siervo José Smith y le di mandamientos. El Señor vio oportuno restaurar todas las cosas en esta época, es decir, en la primavera de 1820, donde el José Smith recibe la visión de Dios el Padre y Jesucristo, y a partir de ella José Smith ha sido guiado como profeta para hacer la restauración de todas las cosas, ¿no? Y recuerda que aquí también se hace una aclaración en cuanto a gentiles y la casa de Israel. De hecho, es una de las acepciones que manejamos, ¿no? Se les llama gentiles a las personas que no son, digámoslo así, israelitas, pero sin embargo el Señor siempre está pendiente de todos sus hijos, y que estos mandamientos, estas escrituras y todo lo que se está haciendo es por todos, no solamente por la casa de Israel. ¿Qué tiene de significativo el nombre José en el versículo 8? Vamos a leer el 7 y el 8 y vamos a responder esta pregunta. Por tanto, ya que ha sido bautizado por mano de mi siervo José Smith, según lo que he mandado, él ha cumplido con lo que le mandé. Ahora no te maravilles de lo que haya llamado para mi propósito particular, el cual me es conocido, por lo que si es diligente en guardar mis mandamientos, será bendecido para vida eterna, y su nombre es José. No, bueno, en este caso el Señor le recordaba a Oliver Cowdery, de hecho, él también sabía, por ser el escriba que más trabajó con José Smith en la traducción del libro de Mormón. Hay un pasaje en 2 de Nefi 3 donde el profeta Ley les comenta a sus hijos de que José, el que fue vendido a Egipto, profetiza de que en los últimos días habría un gran profeta que llevaría su propio nombre y que tendría una misión especial, como lo venimos repitiendo, la restauración de todas las cosas. Estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tal como lo testifica la Biblia. ¿Qué significa ser llamado con el llamamiento de Pablo, como dice el versículo 9? Leamos. Y ahora Oliver Cowdery te habla a ti y también a David Whitmer por vía de mandamiento, porque he aquí mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y os hablo a vosotros como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Bien, entonces, los tres testigos especiales, Oliver Cowdery, David Whitmer
y Martin Harris habían sido escogidos para ser testigos especiales del Libro de Mormón. Conocieron al ángel Moroni, las planchas de oro y todas las cosas como mencionamos en la lección anterior. Ya estaba pronto a que aparecieran los mensajeros celestiales, que en este caso eran Pedro, Santiago y Juan, quienes iban a conferir el sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor a estos tres testigos especiales y a José Smith, para que también pueda estar presente este sacerdocio y se pueda conferir a los varones dignos dentro de la iglesia de Jesucristo. Y adicional a ello, Pedro, Santiago y Juan son los que habían sido comisionados para darle las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa esto? De que con estas llaves ellos podían establecer el reino de Dios sobre la tierra, y una de las cosas justamente que les iba a permitir eso era el sacerdocio mayor, y que ellos tenían una misión apostólica. Entonces, ¿qué significa ser llamado con el llamamiento de Pablo? Es decir, que ellos tenían una comisión apostólica, es decir, ellos se podrían considerar como apóstoles también. De hecho, Oliver Cowdery y David Whitmer vendrían a ser como los primeros consejeros de José Smith y son quienes ayudaron junto con Martin Harris, aunque un poco menos de participación en esto, pero tuvieron la misión de conferir este sacerdocio mayor a los varones dignos, y de entre ellos se iban a escoger al quórum de los 12 apóstoles. De hecho, tal como lo hizo Jesucristo, en la Biblia se registra que antes de ser llamados apóstoles como tal, los 12 discípulos principales, el mismo Jesucristo les confiere, les da poder y autoridad, es decir, el sacerdocio, en este caso el sacerdocio mayor, para que sus discípulos más adelante puedan establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y fíjense cómo esa misma comisión, esa misma instrucción tenían los tres testigos especiales. Por eso el Señor les indica que tenían el mismo llamamiento que Pablo el apóstol. El valor de las almas es grande a la vista de Dios. ¿Por qué un artículo en un mercado es más caro que otro? A ver, vamos respondiendo esa pregunta. Creo que nosotros todos hemos tenido la experiencia de estar en un mercado, ver muchos productos, artículos, ver muchos precios y calidades, ¿no? Entonces, uno de los principales motivos del por qué un objeto es más caro que el otro son muchas las razones, como por ejemplo la calidad, refiriéndonos a lo que consiste en funcionalidad, duración, eh, y muchos aspectos parecidos que hacen que aumente el precio, mientras que los más baratos pues no duran mucho, no, el material no es de mucha calidad, y aspectos como ellos que hacen que su precio sea menor, ¿no? Mientras lees la sección 18 podrías contrastar la forma en que la gente suele determinar el valor con lo que hace que un alma sea valiosa a los ojos de Dios. Considera sustituir las palabras el alma, las almas y todos los hombres por tu nombre. ¿Cómo podrían ayudar esos versículos a alguien que cuestiona su valor? Estas preguntas son interesantes y fíjense, el mundo pues no es que esté precisamente mal, sino que es por una cuestión de orden, da cierto valor a ciertas cosas de acuerdo a la demanda, de acuerdo a muchos aspectos, ¿no? Pero, lamentablemente también a veces lo hacemos con las personas y no funciona de la misma manera, ¿no? Sobre todo Dios nuestro Padre, quien tiene un conocimiento perfecto de nosotros, sabe el valor, el verdadero valor que tenemos cada uno de nosotros y sobre todo el potencial que podemos llegar a tener. Él tiene un conocimiento pleno de estas cosas y por eso afirma y nos recuerda el valor grande que tiene cada alma. Entonces el Señor nos pide, es más, que tengamos presente el valor que tiene cada alma. De hecho, el profeta José Smith, una de las frases que repetía era, el alma es grande a la vista de Dios.
Y muchas veces de esa forma nosotros también debemos recordar, considerar a las demás personas, ya que todos somos literalmente hijos de Dios. ¿Cómo podemos ayudar con esos versículos a alguien que cuestiona su valor? ¿No? Entonces, incluso muchas veces las personas cuestionamos el valor de otras personas, incluso hasta el valor de nosotros mismos, lo cual es incorrecto. Solo Dios puede hacer eso. Más bien nosotros solamente nos basta, aunque es interesante profundizar de cuando en cuando, claro que sí, pero nos basta tener presente como premisa de que Dios, a su vista, a sus ojos, realmente las almas son valiosas. Entonces nos basta saber eso. Entonces, bajo ese conocimiento, bajo esa premisa es que nosotros debemos ayudar a las personas. Primero, mencionarles y hacerles incluso recordar el verdadero valor que tiene cada persona, en especial aquellas personas que de alguna manera no se sienten bien y cuestionan su propio valor o el de las demás personas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacerles recordar que cada alma es grande a la vista de Dios y que tienen un potencial de llegar a ser como Él, ¿no? Muchas veces nuestras autoridades generales nos recuerdan, ¿no? De que muchas veces es mejor recordar a las personas más por su potencial que lo que son ahora, ¿no? Y sobre todo, y si está en nuestras manos y el Espíritu nos lo indica, poder ayudarles a aportar un granito de arena a ese proceso, ¿no? Recordemos también que está hoy en día eh, presente en muchas familias, en muchas personas, el tema de la depresión, la ansiedad y el estrés, que lamentablemente afecta a muchas familias y a muchas personas. Pero recordar siempre esta premisa nos va a ayudar mucho siempre, ¿no? A modo personal conozco muchas personas que a pesar de experimentar estos males, si bien es cierto, mentales, emocionales, pero que les ayuda a sobrellevar estos males con el concepto de que Dios nos ama realmente, ¿no? Bien, vamos a leer los versículos del 10 al 16 y vamos a ver todo lo relacionado al valor de las almas, el por qué, y el Señor nos declara lo siguiente. Recordar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él, y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. Entonces, fíjense que no solo el Señor tiene un conocimiento pleno y perfecto de el verdadero y grande valor de cada alma a su vista, sino que también nos menciona de que bajo ese conocimiento Jesucristo se ofreció a sí mismo para satisfacer a la justicia y misericordia de tal modo que nosotros solo dependiéramos de Él. Y eso es mucho mejor porque nos da el camino y la forma de seguir ese camino para volver a la presencia de Dios nuestro Padre otra vez, ¿no? Es por esa razón que nuestra misión es proclamar el arrepentimiento, es decir, ayudar a las personas que por medio de este arrepentimiento reconozcan a Jesucristo como su Salvador y se alleguen a Él. Esa es nuestra misión, ¿no? Y fíjense cómo el Señor no escatimó en ofrecerse a sí mismo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, y es por ese conocimiento que tiene de cada uno de nosotros, es porque el mismo Señor se animó a otorgar su vida, a otorgar su vida por nosotros. Es literal.
Y fíjense cómo este conocimiento grande que él tenía, pues hace que haya hecho esto tan grande por nosotros, a lo cual llamamos la expiación de Jesucristo. Bien, analicemos estos versículos del 17 al 25 y vamos a ver en el versículo 20 a qué se refiere la iglesia del diablo. Leamos. He aquí, tenéis mi evangelio ante vosotros y mi roca y mi salvación. Pedid al Padre en mi nombre, con fe creyendo que recibiréis y tendréis el Espíritu Santo que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. Y si no tenéis fe, esperanza y caridad, no podréis hacer nada. No contendáis en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo. Bien. Bueno, se nos ha mandado, incluso recordado, nuestro profeta nos ha recordado que en general nosotros debemos ser pacificadores, proclamar el Evangelio. Ser pacificador significa proclamar el Evangelio e invitar a todas las personas a seguir a Jesucristo y arrepentirse para poder volver a la presencia de Dios mismo. Pero lamentablemente hay muchos todavía detractores de la iglesia. Entonces, cuando somos atacados, el Señor nos da el Espíritu para poder responder lo necesario y poder eh, contrarrestar cualquier mala intención que hayan tenido. Pero, sin embargo, la iglesia del diablo no se refiere a alguna denominación precisamente, quizás en épocas sí, pero más que nada la iglesia del diablo se considera a todo aquello que está en contra del Evangelio de Jesucristo. Incluso eso podría incluir a las otras denominaciones, bueno, según el contexto, obviamente, pero hay muchas veces donde somos atacados directamente por circunstancias, incluso personas que se podrían decir que en estos momentos se encuentran en la iglesia del diablo y realmente presenta un desafío. En esos casos el Espíritu y el Señor nos invitan a que podamos defender la verdad, ¿no? Sin necesidad, pues quizás de humillar o hacer algún negativo en las otras personas, sino con el objetivo de que nosotros conozcan realmente lo que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en la tierra. ¿Por qué es impropio contender? Recuerden que el Señor dijo, la contención es una de las cosas que Satanás se vale para poder hacer que nosotros podamos perder bendiciones, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible debemos buscar la contención, porque como dijo Jesucristo mismo, literalmente eso viene, ¿no? De Satanás mismo, ¿no? Entonces, él es el padre de todas las mentiras. Satanás busca que las personas contiendan, entonces en la medida de lo posible evitarlo. Hay situaciones, son muy pocas en realidad, pero hay situaciones donde sí el Señor y por medio del Espíritu nos compele a que nosotros podamos defender la doctrina y sobre todo a la iglesia, ¿no? Entonces en esos casos sí es necesario hablar y poder aclarar. A ver, sigamos leyendo. Hice una pausa en el versículo 20 y dice: Tomad sobre vosotros el nombre de Cristo y declarad la verdad con solemnidad, y cuanto se arrepienta y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveran hasta el fin, tales serán salvos. He aquí, Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Así que es preciso que todos los hombres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre, porque por ese nombre serán llamados en el postrer día. Por tanto, si no saben el nombre por el cual son llamados, no hay lugar para ellos en el reino de mi Padre, ¿no? Miren qué interesante. E invita a todos los hombres al arrepentimiento y que podamos poner en orden las cosas. Bien, ahora analizaremos los versículos del 26 al 33 y vamos a analizar estas frases. Leamos. 26 dice: Y ahora bien, he aquí hay otros que son llamados a declarar mi evangelio tanto a los gentiles como a los judíos. Sí, 12. Y los 12 serán mis discípulos y tomarán sobre mí el nombre. Y los 12 serán aquellos que desearen tomar sobre
mi, sobre sí mi nombre con íntegro propósito de corazón. Y si desearen tomar sobre sí mi nombre con íntegro propósito de corazón, serán llamados para ir por todo el mundo a predicar mi evangelio a toda criatura. Y son ellos los que de mí son ordenados para bautizar en mi nombre de acuerdo con lo que está escrito. Y lo que está escrito lo tenéis ante vosotros, porque debéis cumplirlo de acuerdo con las palabras que están escritas. Y ahora os hablo a vosotros los 12, he aquí mi gracia es suficiente, tenéis que guardar la rectitud delante de mí. Y he aquí vosotros sois los que sois ordenados por mí para ordenar presbíteros y maestros para declarar mi evangelio de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que está en vosotros y según los llamamientos y dones de Dios a los hombres. Y yo soy Jesucristo, vuestro Señor y vuestro Dios, lo he hablado. Ya está, muy bien, fíjense de que la misión de los 12 apóstoles también, ¿no? Es una de las principales, pues es la obra misional y de esa manera establecer el reino de Dios sobre la tierra en otros lugares un tanto desconocidos, ¿no? Muy bien. Puedo escuchar la voz del Señor en las Escrituras. Si alguien te preguntara cómo es la voz del Señor, ¿qué le dirías? Piensa en esa pregunta, leer Doctrina y Convenios 34 a 36. ¿Qué has aprendido en cuanto a la voz del Señor al leer Doctrina y Convenios? ¿Qué puedes hacer para escuchar su voz con mayor facilidad? Muy bien, a ver, leamos los versículos del 34 al 36 que dice: Estas palabras no son de hombres ni de hombres, sino mías, por tanto testificaréis que son de mí y no del hombre. Porque es mi voz la que os declara, porque os son dadas por mi espíritu y por mi poder las podéis las podéis leer, los unos a los otros, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Entonces, fíjate cómo el Señor, ¿no? Le revela a Oliver Cowdery, a José Smith y bueno, también a David Whitmer y Martin Harris los procedimientos que deben tener para poder manejar la iglesia de Jesucristo. De hecho, el Señor ya los había preparado con anterioridad, pero al momento de juntarlos realmente es importante. Entonces, es importante escuchar la voz del Señor. Bien, ahora leamos estos versículos y vamos a analizar las siguientes frases. En la primera dice: los testigos especiales del libro de Mormón, encargados de la elección de los 12 apóstoles, que lo vamos a leer ahorita en 37 al 40. Leamos. Y ahora bien, aquí te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, que busquéis a los 12, los cuales tendrán los deseos de que he hablado, y por sus deseos y sus obras los conoceréis. Y cuando los hayáis encontrado, les enseñaréis estas cosas, y os postraréis y adoraréis al Padre en mi nombre. Entonces, fíjense cómo se empieza a declarar las funciones y todas las cosas que debe hacer un apóstol, y en este caso empezando por los 3 testigos especiales que son Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, ¿no? Para lograr la salvación, los hombres deben arrepentirse, ser bautizados y guardar los mandamientos. A ver, leamos estos versículos. Y habéis de predicar al mundo diciendo: debéis arrepentiros y bautizaros en el nombre de Jesucristo, porque todos los hombres deben arrepentirse y bautizarse, y no únicamente los hombres, sino las mujeres y los niños que hayan llegado a la edad de responsabilidad. Y ahora, después de haber recibido vosotros esto, debéis guardar mis mandamientos en todas las cosas. Y por conducto,
de vuestras manos haré una obra maravillosa entre los hijos de los hombres para convencer a muchos de ellos de sus pecados, para que se arrepientan y lleguen al reino de mi Padre. Así que las bendiciones que os doy son superiores a todas las cosas. Y después de haber recibido esto, si no guardáis mis mandamientos, no podréis salvaros en el reino de mi Padre. He aquí yo, Jesucristo, vuestro Señor, Dios y Redentor, lo he hablado por medio del poder de mi Espíritu. Amén. Entonces, para lograr la salvación, los hombres deben arrepentirse, tal como lo hemos venido mencionando. Ser bautizados, que justamente es lo que nosotros buscamos en las personas, que ellos puedan hacer convenios con Dios, empezando por el bautismo, que es el primer paso, ¿no? Y justamente aquí la frase lo menciona, y hay que ser cuidadoso con guardar los mandamientos, ¿no? El Señor nos invita a que seamos lo más dignos posibles para que podamos orientar mejor a las personas. Entonces todo eso estuvo en el versículo 41 y 47. Finalmente les comparto mi testimonio de la veracidad de estas cosas. Es muy bonito e interesante cómo el Señor instruye a sus siervos para que puedan realizar su obra, ¿no? Si bien es cierto, aparentemente lento, pero en sí muchos de ellos logran milagros especiales, ¿no? Les comparto mi testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Yo sé que es verdadero porque le he preguntado a Dios el Padre y me ha respondido muchas veces, ¿no? Tal como le indica Oliver Cowdery en, en otros pasajes, ¿no? Entonces, testificó de la veracidad del libro de Mormón y que nosotros también, como se preguntaba al inicio, podemos ser partícipes de esta obra cumpliendo los mandamientos y sobre todo siendo muy activo en la iglesia de Jesucristo para nosotros poder saber su verdadera voluntad. Esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.